Hay traiciones que no se ven venir, y otras que se sienten desde el primer silencio. Durante años creí que el amor exigía sacrificios, entrega ciega, comprensión infinita, pero nunca me dijeron que algunas personas confunden amor con manipulación y promesas con trampas. Lo que empezó con detalles pequeños, con miradas que juzgaban y palabras que dolían, se convirtió en algo mucho más oscuro. Una relación que parecía fuerte por fuera, pero que por dentro se estaba pudriendo. Nunca imaginé que la persona con quien dormía cada noche sería capaz de falsificar mi firma, de robarme, de usar mi nombre para cometer un crimen, pero cuando lo descubrí ya era demasiado tarde, o eso pensaba. No sabía que en el fondo algo dentro de mí se estaba preparando para la batalla más importante de mi vida. Y te prometo que no importa cuán sucio sea el juego, siempre hay una forma de hacer justicia. Todo. Comenzó con una sonrisa, de esas que hacen que el mundo se detenga por un segundo. Él era carismático, atento, tenía esa forma de hablar que hipnotiza. Y yo venía de una ruptura dolorosa, con el corazón hecho pedazos y la autoestima por el suelo. Así que cuando él apareció, con flores en la mano y frases bonitas en la boca, me pareció un milagro. No quería ver los pequeños focos rojos, su necesidad de saber dónde estaba, sus bromas que dolían, sus celos disfrazados de amor. Al principio justificaba todo. Es que me quiere mucho, pensaba. Solo tiene miedo de perderme. Mis amigas me advertían, pero yo las callaba. Estaba cansada de sentirme sola, vacía, inútil. Y él sabía eso. Sabía exactamente dónde tocar para mantenerme atada. Me envolvía con promesas de futuro, viajes, una casa juntos, hijos. Y yo, hambrienta de cariño, ignoré lo que mi intuición gritaba cada noche en silencio. Las cosas fueron cambiando sutilmente, como si alguien apretara una soga alrededor de mi cuello sin que me diera cuenta. Primero dejó de gustarle mi ropa, después mis amigas, luego mi trabajo. Me decía que si me amaba de verdad, debía centrarme en él, que todo lo demás era distracción. Y yo, confundida, empecé a renunciar a todo lo que me hacía bien. Pasé de ser una mujer independiente a una sombra con sonrisa forzada. Mis días giraban en torno a su estado de ánimo, a sus reclamos, a sus castigos silenciosos. Si hablaba de más, se enojaba. Si callaba también, nunca sabía cuál versión de él me tocaría al despertar. Y así, sin darme cuenta, comencé a vivir con miedo, pero sin decirlo, porque admitirlo era aceptar que había elegido mal. Una noche, mientras él dormía, me quedé mirando el techo sin poder respirar. Me pregunté cuándo fue la última vez que había sido feliz de verdad. Recordé mi vida antes de él, mis sueños, mis amigas, mi libertad. Y sentí una punzada en el pecho, un duelo por la mujer que había dejado morir poco a poco, pero me convencí de que no era para tanto. Todos tienen problemas, me repetía. El problema es que normalizamos lo tóxico cuando estamos rotos por dentro. Y yo estaba rota, rota de tanto esperar que él cambiara, rota de justificar cada grito, cada insulto disfrazado de preocupación. Pero no era amor, era poder, y yo no lo entendía todavía. Cuando empezó a hablar de abrir un negocio, pensé que era una señal de cambio. Me emocioné, volví a soñar. Pensé que sería nuestro nuevo comienzo. Él me pidió ayuda para firmar unos papeles y yo no pregunté. Porque confiaba, porque necesitaba creer que aún había algo salvable en todo aquello. Lo vi organizar carpetas, mover dinero, hacer llamadas, y me sentí útil de nuevo. Lo que no sabía era que mi firma ya no era mía, que él la estaba usando para algo mucho más oscuro, y que pronto el mundo se derrumbaría bajo mis pies, porque el amor no debería sentirse como una trampa. Y yo estaba a punto de caer en la más grande de todas, pero esa noche, algo dentro de mí despertó. No sabía qué era aún, solo una sensación rara en el estómago, una mezcla de sospecha,
tristeza y una voz bajita que decía, «Cuidado». Era como si mi alma, agotada, empezara a rebelarse. No hablé, no lloré, solo observé. Vi sus movimientos, sus mentiras pequeñas, sus llamadas ocultas, y aunque me dolía imaginar lo peor, por primera vez, no lo negué. Guardé silencio, pero abrí los ojos, y sin saberlo, ese fue el primer paso hacia mi libertad. Una libertad que tendría un precio altísimo, pero que estaba dispuesta a pagar. El primer golpe no vino con gritos, sino con papeles. Un día, revisando una caja vieja, encontré documentos con mi firma, en contratos que jamás recordaba haber leído. Al principio pensé que era un error. Quizás firmé sin mirar, me dije. Pero cuanto más leía, más me temblaban las manos. Había cuentas bancarias, préstamos, deudas a mi nombre, todo con mi firma falsificada. Mi estómago se revolvía. Mi mente quería negarlo, pero mi instinto lo gritaba. Esto era fraude. Él me había usado. Me había convertido en cómplice sin saberlo. Y lo peor es que había dejado todo en sus manos, creyendo que el amor era sinónimo de confianza ciega. Ese día, por primera vez, sentí miedo de verdad. No por él, sino por lo que sería capaz de hacerme callar. Intenté enfrentarlo, pero lo negó todo. Me miró con desprecio, como si fuera yo la loca. Me dijo que era una desagradecida, que todo lo que tenía era gracias a él. Gritó, rompió cosas, me hizo sentir pequeña, ridícula, culpable. Salí de la casa llorando, temblando, con el corazón hecho trizas, pero con una decisión firme. Buscaría ayuda. Fui a una abogada. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, mientras yo trataba de no quebrarme. Cuando terminé, solo dijo una frase que me marcó. Esto no es amor. Esto es un delito. Y por primera vez, alguien me lo decía sin rodeos. Me explicó que había suficientes elementos para denunciar: falsificación de firma, fraude, coacción. Pero me advirtió, va a ser difícil. Él va a negar todo. Pero si decides hacerlo, no estarás sola. Salir de esa oficina fue como volver a nacer, con miedo, pero también con fuego en el pecho. Sabía que no sería fácil, que él me haría pagar por cada paso que diera hacia la verdad. Pero algo en mí ya no podía volver atrás. Hice copias de todo, fotos, grabaciones. Reuní cada prueba como quien junta trozos de dignidad. Sentía vergüenza, pero también una extraña paz. No podía cambiar el pasado, pero podía proteger mi futuro. Y más aún, podía evitar que él lastimara a otras mujeres. Porque eso era lo que más me dolía. Saber que yo no era la primera. Que él ya había hecho esto antes. Y que quizás otras no habían sobrevivido. No podía quedarme callada. Las semanas siguientes fueron un infierno. Él me perseguía, me amenazaba, me espiaba. Llegué a temer por mi vida. No dormía, no comía, vivía alerta todo el tiempo. Pero también fueron las semanas en las que más descubrí de mí misma. Descubrí que tenía una fuerza que no sabía que existía, que podía sostenerme de pie, incluso temblando, y que cuando una mujer dice basta, el mundo tiembla. Había vivido años encerrada en una cárcel sin barrotes, pero ahora yo tenía la llave y estaba dispuesta a usarla, cueste lo que cueste. Un día llegó la citación del juzgado. Mi denuncia había sido aceptada. El proceso judicial comenzaba, y con él una guerra que yo no había pedido, pero que iba a pelear con uñas y dientes. Él también recibió la notificación. Su reacción fue inmediata. Me llamó, me insultó, me juró que me destruiría. Pero yo ya no era la misma. Colgué el teléfono sin llorar, sin temblar, con una calma que nacía de la verdad. Porque la justicia tarda,
pero llega. Y cuando lo hace, no solo limpia tu nombre, limpia también tu alma. Y en ese momento, entendí que mi historia recién comenzaba. Una historia de fuego, de juicio y de renacimiento. Entrar al juzgado fue como caminar desnuda frente a un ejército. Las miradas, las preguntas, los formularios, todo era frío, impersonal, implacable. Pero lo más duro fue contar mi historia en voz alta. Decir que había sido manipulada, engañada, usada, me hacía sentir frágil, como si todo fuera culpa mía. Y sin embargo, cada palabra que decía era un acto de rebeldía. Cada declaración, cada firma, era como arrancarme una espina del alma. El fiscal me miró con atención. La jueza tomó nota, pero yo solo podía pensar en que él, en ese momento, seguro estaba planeando cómo contraatacar. No me importaba. Ya no tenía miedo de su sombra. Solo quería que la verdad saliera a la luz, aunque doliera. Mis conocidos comenzaron a hablar. Algunos me apoyaban en silencio. Otros me juzgaban. ¿Cómo pudiste permitir eso?, me decían. Como si fuera fácil ver las cadenas cuando están hechas de promesas. Lo más doloroso fue que hasta mi familia dudó de mí. Seguro estás exagerando, escuché más de una vez. Pero una mujer que decide hablar molesta, porque rompe con el silencio que tantos prefieren. No quería venganza, solo quería justicia, y para eso estaba dispuesta a quedarme sola si era necesario. Comenzaron las audiencias. Él llegó vestido de traje, con una sonrisa cínica. Negó todo. Dijo que yo había firmado voluntariamente, que estaba despechada, que quería arruinar su vida. Vi cómo trataba de usar el mismo encanto con el tribunal que una vez usó conmigo. Pero esta vez, yo tenía pruebas. Cada contrato, cada cuenta, cada mensaje estaba documentado. Mi abogada presentó todo con firmeza, sin temblar. Y yo, por dentro, sentí algo que no había sentido en años, orgullo de mí misma, por no haberme rendido, por no haberme callado, por haber enfrentado al hombre que casi me destruye, y sobre todo, por haberme elegido a mí. Los días eran agotadores, emocionalmente desgastantes. Revivía cada momento, cada insulto, cada mentira, pero también revivía cada paso hacia mi libertad. En medio de todo, conocí a otras mujeres que también habían denunciado abusos. Sus historias eran distintas, pero el dolor era el mismo. Nos abrazamos con los ojos. Nos entendimos sin palabras, y su existencia me salvó. Me recordaron que no estaba sola, que levantar la voz no es debilidad, es valentía, y que cada una de nosotras era una chispa contra la oscuridad. Una noche, al volver del tribunal, me miré al espejo por primera vez en mucho tiempo. Vi a una mujer herida, pero de pie. Con ojeras, sí, con cicatrices, pero también con fuego en los ojos. Ya no era la misma que pedía permiso para existir. Era alguien que sabía su valor, que se había reconstruido desde el barro. Me prometí no volver a permitir que nadie me apague, ni él, ni el miedo, ni la sociedad, porque entendí que la justicia no solo se encuentra en los juzgados. La justicia empieza cuando una mujer decide no callar más, y yo ya había gritado lo suficiente. Cuando pensé que todo estaba dicho, él contraatacó con una denuncia falsa. Me acusó de difamación, de extorsión, incluso de falsificar pruebas. Ver su rostro lleno de cinismo en los nuevos documentos me hizo temblar de rabia. Era increíble cómo el victimario podía disfrazarse de víctima tan fácilmente. Mi abogada me advirtió: esto es común, es parte del juego sucio. Pero yo no estaba lista para otra guerra. Ya estaba exhausta. Por un momento, dudé si todo valía la pena. Si tal vez era más fácil soltar, renunciar, dejarlo todo atrás. Pero luego recordé las noches en vela, las lágrimas escondidas, las veces que deseé desaparecer, y entendí que retroceder ahora sería traicionarme a mí misma. Para mi sorpresa,
una antigua socia de él apareció con información clave. Había vivido una experiencia similar, pero nunca se atrevió a denunciar. Tenía correos, contratos, registros, todo que demostraba un patrón. Su valentía me dio oxígeno. Ya no era solo mi palabra contra la de él. Éramos dos. Y con el tiempo, fuimos tres. Otras mujeres comenzaron a escribir, a contar sus historias. Algunas todavía tenían miedo, pero sus mensajes eran luz. Me decían, gracias por hablar, yo no pude. Y eso me hizo entender que esta lucha ya no era solo mía, era por todas las que fueron silenciadas antes de tiempo. El tribunal comenzó a ver las contradicciones. Su versión se desmoronaba con cada audiencia. Sus mentiras ya no eran convincentes, su actuación perdía fuerza. Intentó retrasar el juicio, cambió de abogado, inventó excusas. Pero la verdad no se detiene. Y cuanto más luchaba por ocultarla, más se exponía. Yo me mantenía firme, aunque por dentro temblara. Cada día era una batalla contra el miedo y la ansiedad. Pero cada victoria, por pequeña que fuera, era gasolina para mi alma, porque veía, al fin, la justicia acercarse paso a paso. Mi entorno también empezó a cambiar. Mi familia, al ver las pruebas, se disculpó. Algunas amistades perdidas regresaron, otras simplemente se borraron para siempre. Aprendí a distinguir quién estaba por conveniencia y quién por amor verdadero. Dejé de explicar, de justificar, de mendigar comprensión, porque entendí que quien duda de tu dolor no merece tu historia. No necesitaba aprobación, necesitaba paz. Y la estaba construyendo, pedazo a pedazo, con cada decisión valiente que tomaba. Una vez me dijeron que el fuego transforma, y yo me estaba quemando para renacer. Más fuerte, más libre, más mía. Una tarde, mi abogada me llamó con voz firme. Tenemos fecha para la sentencia. Sentí una mezcla de terror y alivio. Ese día lo había esperado con cada fibra de mi cuerpo, y al mismo tiempo me asustaba enfrentarlo. Pero ya no era la mujer que temblaba en la sombra. Era una mujer que sabía lo que valía su nombre, su voz y su dignidad. Me preparé para ese día como quien va a cerrar una herida abierta. No sabía cuál sería el veredicto, pero sabía que había hecho todo bien, y que, sin importar el resultado, yo ya había ganado algo invaluable, mi poder. Ese que él intentó robarme, pero que había vuelto a mí, como un grito en mitad de la tormenta. El día del juicio llegó con un cielo gris y pesado, como si el 1900 universo también contuviera la respiración. Me vestí con lo mejor que tenía, no para impresionar, sino para recordarme que seguía en pie. Al entrar a la sala, lo vi sentado al fondo, con esa mirada altiva que alguna vez me paralizó. Pero ya no me intimidaba. Era solo un hombre. Y yo, una verdad completa. El juez pidió silencio. El ambiente era tenso. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Pero cuando subí al estrado, el miedo se fue, y lo único que quedó fue mi historia. Cruda, dolorosa, real. Cada palabra fue una cicatriz hablada en voz alta. Él intentó todo. Negó, se victimizó, lloró en falso. Sus abogados atacaron mi credibilidad, mi carácter, mis decisiones. Pero yo ya no me defendía. Yo afirmaba, porque una mujer que ha sido humillada y se levanta, no necesita convencer a nadie. Solo necesita decir la verdad con los ojos firmes. El fiscal presentó cada prueba. Las firmas, los correos, las cuentas. Mi testimonio era solo una parte del rompecabezas. La evidencia hablaba más fuerte que cualquier lágrima de cocodrilo. Y lo que antes era duda, ahora se sentía como certeza. Durante la audiencia sentí todo el peso de los años vividos a su lado. Cada escena revivía como una película oscura. Pero esta vez, el guión lo escribía yo. No había más miedo, solo justicia. Recordé las noches en que me sentí invisible, las veces que dudé de mí,
y me prometí, en silencio, que nunca más volvería a vivir así, que no permitiría que ninguna otra mujer cercana callara su dolor, que si tenía que ser la primera en gritar, lo haría, no por venganza, sino por amor propio, porque ya no quería sobrevivir, quería vivir. La sala se quedó en silencio mientras el juez se preparaba para dar la sentencia. Sentí que el aire se detenía, que todo en mí se tensaba como una cuerda. Miré sus ojos por última vez, y entendí que nunca se trató de él, sino de mí, de mi derecho a ser creída, a ser libre, a ser respetada. El juez empezó a hablar. Su voz era firme, implacable. Dictó culpabilidad por fraude, falsificación y coacción, y de pronto, todo el peso que cargaba se volvió lágrimas. Lágrimas de alivio, de justicia, de fin. No gané una batalla. Gané mi vida de vuelta. Salí del juzgado sin mirar atrás. No necesitaba verlo una vez más. Lo único que quería era abrazar mi libertad como quien recupera el aliento tras casi ahogarse. Mi abogada me sonrió. No hizo falta decir nada. Habíamos ganado. Pero más allá del juicio, yo había ganado algo que no tiene precio. Mi dignidad. Había demostrado que la verdad, aunque duela, sana. Que una mujer decidida puede mover montañas, abrir caminos y romper silencios. Y aunque el proceso fue largo y doloroso, volvería a pasar por todo con tal de ser quien soy hoy, porque finalmente era libre. Al día siguiente, desperté con una sensación extraña. Silencio. No había gritos, ni reproches, ni miedo al abrir los ojos. Solo yo, mi respiración y el eco de la libertad. Por primera vez en años, me preparé un café sin mirar el reloj ni temer una crítica. Me senté junto a la ventana, observando la calle, la vida, el mundo que seguía girando. No era un final, era un comienzo. Y aunque las heridas aún dolían, ya no sangraban. Había aprendido que sanar no es olvidar, sino elegir cómo recordar. Y yo elegía recordar desde la fuerza, no desde el dolor. Porque si llegué hasta aquí, era porque ya no era la misma de antes. Empecé terapia. Al principio me costaba hablar sin llorar, sin sentir culpa. Pero cada sesión era una puerta abierta al entendimiento. Descubrí que no era débil por haber caído, sino valiente por levantarme. Que no debía avergonzarme de lo que viví, sino sentirme orgullosa de haber sobrevivido. Y sobre todo, comprendí que el abuso no siempre deja moretones visibles. A veces, es una mirada, un silencio, una manipulación disfrazada de cariño. Y eso también deja cicatrices, invisibles, pero reales. Aprendí a perdonarme, a no culparme por confiar, por amar, por esperar lo mejor. Y al hacerlo, mi alma empezó a respirar de nuevo. Volví a trabajar. Retomé proyectos que había abandonado, sueños que había enterrado. Volví a hablar con amigas, a reír sin miedo, a vestirme como quería. Pequeños actos que antes parecían simples, ahora eran conquistas diarias. Recuperar mi voz fue como volver a encontrarme. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Solo mi propia mirada al espejo, limpia y sin vergüenza. Me sentía entera, incluso con las partes rotas. Porque cada grieta era un testimonio de resistencia. Y no hay nada más hermoso que una mujer que ha decidido renacer. Empecé a contar mi historia, primero en grupos pequeños, luego en charlas, después en redes sociales. Cada vez que hablaba, una mujer se acercaba a decir, «Yo también», y entendí que había muchas como yo, pero en silencio. Mi voz no era solo mía, era de todas las que alguna vez callaron por miedo, por vergüenza o por amor mal entendido. No quería fama ni lástima, quería que supieran que sí se puede, que aunque duela, aunque parezca imposible, hay salida, y que después del caos puede venir la calma.
Un día, mientras caminaba por el parque, una joven se me acercó. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Gracias, gracias por hablar». No supe qué responder. Solo la abracé. En ese momento entendí que todo lo vivido tenía un propósito, que mi dolor no fue en vano, que si mi historia podía evitar que otra mujer sufriera lo mismo, ya valía la pena. Y ahí, bajo ese sol tibio y esa brisa suave, sentí que había cerrado un ciclo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque yo había cambiado. Y ahora, más que nunca, sabía quién era. Y nadie, nunca más, me haría dudar de eso. Con el tiempo, me convertí en una referencia inesperada. Gente que no conocía empezó a escribirme, a pedirme consejos, a contar sus propias historias, y aunque nunca busqué ser ejemplo de nada, entendí que tenía una misión. No para revivir el dolor, sino para demostrar que hay vida después de él, que sí se puede salir del abuso, del miedo, de la culpa. Me invitaron a hablar en centros de mujeres, en universidades, en programas comunitarios, y cada vez que decía, yo estuve ahí, veía ojos brillando, cabezas asintiendo, manos temblando, porque el silencio duele, pero la verdad libera. Y mi voz, antes apagada, ahora tenía eco, un eco que no pensaba silenciar nunca más. Abrí una fundación, pequeña, con recursos limitados, pero con un propósito claro: acompañar, escuchar a otras mujeres, brindar asesoría legal, contención emocional, redes de apoyo. Lo que a mí me faltó, yo quería ofrecérselo a otras, porque sé lo difícil que es dar el primer paso. Sola. Sé cómo se siente dudar de tu propia percepción, justificar al agresor, callarte para no incomodar. Pero también sé lo que se siente respirar libertad por primera vez. Y por eso, cada historia que llega a nuestras manos es un compromiso sagrado, una promesa de que nunca más estarán solas, porque juntas somos más fuertes. Volví a escribir historias, reflexiones, cartas que nunca envié. La escritura se convirtió en mi refugio, mi forma de ordenar el caos. Escribía para sanar, pero también para recordar. Recordar quién fui, quién soy, y todo lo que tuve que soltar para convertirme en mí. Publicaron un libro con mi historia, y aunque me temblaban las manos al firmar la primera copia, sentí orgullo. No porque fuera un final feliz, sino porque era un comienzo honesto, un testimonio vivo de que sobrevivir no es el fin, es apenas el inicio, de una vida elegida, consciente, libre. A veces, en noches silenciosas, vuelven los recuerdos. Hay cicatrices que arden cuando cambia el clima emocional, que las apagan. ¿Cuántas temen hablar, salir, denunciar, por miedo a no ser creídas? Y por eso sigo aquí, contando esta historia, para decirles que sí, el miedo es real, pero también lo es la libertad, que no están solas, que hay redes, caminos, otras voces, que su dolor no las define, que su historia importa, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a arrebatarles su dignidad. Levantar la voz no es fácil, pero es el primer paso para dejar de ser eco y convertirse en grito, un grito que dice, nunca más, y que empieza a cambiar el mundo. He aprendido que el sistema no siempre está de nuestro lado, pero que, cuando una mujer encuentra su verdad, no hay poder que la detenga, que la justicia no solo se consigue en tribunales, sino en el acto de romper el silencio, y que cada paso hacia adelante, por más pequeño que parezca, es una victoria. Por eso, no pido justicia solo para mí. La pido para todas las que no llegaron a contar su historia, para las que fueron calladas, amenazadas, invisibilizadas, y para las que aún hoy siguen buscando salida. Este no es el fin de un relato, es el inicio de una revolución silenciosa. A quienes me escuchan hoy, les digo con el corazón en la mano, no esperen a tocar fondo para elegir su paz. El amor no duele, no controla, no destruye. El amor verdadero cuida.
acompaña, sana. Y si están en un lugar donde sienten que se apagan, por favor, salgan. Aunque sea con miedo, con dudas, con el alma rota. Porque afuera hay vida, hay redes, hay luz. Y hay otras mujeres que, como yo, las esperan con los brazos abiertos, no para juzgar, sino para abrazar. Porque juntas somos imparables. Yo no pedí ser ejemplo, solo quise recuperar mi vida, y en el proceso descubrí que mi historia tenía poder. No para hundir a nadie, sino para salvar. Hoy camino sin cadenas, sin sombras, sin culpas. Soy libre y no por azar, sino por decisión. Y si tú estás ahí, leyendo esto, preguntándote si puedes, la respuesta es sí. Sí puedes, porque mereces una vida digna, libre y tuya.